Como dije, estaba estudiando Abraham. Y Abraham, ustedes saben perfectamente, no era Abraham, era Abraham simplemente. Entonces, una pregunta rondó mi memoria, en mi mente. ¿En qué momento Abraham se convirtió en Abraham? ¿En qué momento se convirtió de un personaje a un personaje muy importante para Dios? Padre enaltecido, ¿en qué momento se convirtió en padre de multitudes? Como dije, si logramos descifrar esto, comprender esto más bien, si logramos comprender esto, ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo lo hizo? Y nosotros lo aplicamos a nuestros días, mis hermanos, vamos a tener más claridad en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, voy a ir compartiendo algunas diapositivas con ustedes. ¿En qué momento Abraham comenzó a convertirse en Abraham? El texto que utilizo es justamente cuando Dios le llama, cuando Dios le cambia el nombre. ¿Qué pretendo con esta clase, con esta predicación? ¿Cuál es mi propósito? Hermanos, mi propósito es darles un mensaje para que ustedes no tengan miedo, para que no los venzan los temores, para que no los venzan esas angustias que rondan en este mundo en este momento. Vamos a vivir momentos difíciles y los estamos viviendo, pero nuestras circunstancias definitivamente no deben determinar nuestro estado de ánimo. Recuerden esto, Dios está peleando nuestras batallas. Y Dios, cuando pelea nuestras batallas, siempre vamos a salir vencedores. Porque Cristo quiere vernos con los pies firmes en la tierra, pero visualizándonos con los pies en el cielo. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Desde el principio, mis hermanos, Dios nos ha mostrado en todo momento que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de orden y que nos pone a prueba y que nos pone pruebas, muchas veces sencillas, muchas veces no tan sencillas, muchas veces muy difíciles y muchas veces muy complicadas. Pero una cosa que yo he aprendido en la Biblia es que Dios nunca nos va a poner una prueba que sea imposible para nosotros. Dios nunca nos va a poner una prueba que no podamos soportar. ¿Y por qué lo sé? Porque eso dice la Biblia. Porque eso dice nuestro hermano el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 10:13. Dice que Dios no nos da nada que no podamos soportar. Y aun cuando estemos al límite de nuestras fuerzas, Dios va a abrir una puerta donde no la hay. Esa es, digamos, el común denominador en la Biblia. Es el común denominador de Dios hacia nosotros. Estamos siendo a prueba para ver si somos dignos de entrar al cielo. Abraham fue puesto a prueba, ¿sí? Porque Dios había visto en Abraham un hombre que quería que estuviera con él en el cielo. Y no solamente Dios ha visto a Abraham. La buena noticia que tengo con ustedes, mis hermanos, es que te vio a ti, es que me vio a mí, es que nos ha visto a todos, pero a todos nos da la libertad de decidir qué hacer con nuestras vidas. Entonces, comenzamos diciendo, ¿en qué momento Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿En qué momento cambió de ser el padre enaltecido a padre de multitudes? Y voy a mencionar 3 momentos. Y en esos 3 momentos, espero que sea de bendición para nosotros, para que esos 3 momentos los utilicemos hacia nuestras vidas, hacia nuestro beneficio. Recuerden, el apóstol Pablo escribe a los Romanos en capítulo 15, versículo 4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Y hoy Dios quiere enseñarnos cómo caminar en el cielo con Él, cómo poner nuestros pies en el cielo habiendo pasado por esta tierra. Y hoy lo vamos a aprender. Les garantizo que hoy los vamos a aprender. Que lo vamos a aplicar, eso ya es personal. Y espero que todos lo querramos aplicar. ¿En qué momento Abraham se comenzaría a convertir en Abraham? Bueno, número 1, cuando agradó a Dios por ser un hombre de fe. En ese momento, Abraham empezó bien.
Abraham empezó a agradar a Dios cuando Dios vio en él que era un hombre de fe. ¿Qué es la fe? Todos la sabemos de memoria. Muchos de nosotros sabemos ese versículo, capítulo 11, versículo 1 del libro de los Hebreos de memoria. Es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero es un concepto que tenemos en nuestra mente, pero que muchas veces no lo hemos bajado al corazón. Y ahorita vamos a ir analizando a Abraham como un hombre de fe. Y para empezar, agradó a Dios porque para agradar a Dios necesitamos la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham era un hombre de fe y lo vamos a ir viendo en este trayecto. Comencemos diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a ir, hermanos, haciendo la hermenéutica al mismo tiempo, la aplicación a nosotros mismos al mismo tiempo y a nuestros días. Nuestra fe es tan fuerte que agrada a Dios. Nuestra fe, mis hermanos, ¿cómo está? ¿En qué se encuentra? ¿En qué nivel? ¿En qué estatus se encuentra tu fe? ¿En qué estatus se encuentra nuestra fe? Déjeme decirles que muchas veces tenemos que sufrir para tomar decisiones de fe. Cuando yo tuve que tomar aquella decisión que compartía mi hermano, fue una decisión muy difícil, muy complicada, pero al final de cuentas, cuando ves con los ojos espirituales, la decisión se convierte en una decisión fácil. Abraham mostró su fe a través de la obediencia. Y aquí empieza lo nuestro. Es decir, aquí empezamos nosotros a aprender. Abraham mostró su fe a través de la obediencia. Dios le habla a Abraham. Allá Abraham vivía en una ciudad que para sus tiempos era una ciudad avanzada. Era una ciudad estructurada. La tierra de Ur de los caldeos, ¿sí? Era una ciudad que estaba bien cimentada. Era de las más avanzadas de sus tiempos. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, sal de la tierra de Ur, porque tengo un lugar mejor para ti. Y dice la escritura en Génesis capítulo 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le hace una promesa, y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de gran bendición. Y dice el versículo 4, y Abraham salió como Jehová le había dicho. Abraham no titubeó. Abraham no se detuvo. Abraham salió como Jehová le había dicho. Obedeció. La fe y la obediencia es algo que agrada tremendamente a Dios. La fe debe estar acompañada de la obediencia, porque la obediencia hasta este punto, sin la obediencia igual que la fe, no puedes llegar al cielo. No puedes llegar a Dios. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación de todos los que le obedecen. Entonces, Abraham fue un hombre de fe. Abraham fue un hombre obediente. Y si tú y yo queremos caminar en aquel cielo, conocer aquel cielo donde mora Dios, necesitamos ser hombres de mucha fe y hombres de mucha obediencia. Y nuestra fe debe dar frutos. El fruto de Abraham fue salir de su casa. El fruto de Abraham fue
dejar sus comodidades, dejar sus familias, dejar sus propiedades. Por la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 9, capítulo 8, dice, por la fe caminó como extranjero. Por la fe caminó como extranjero en un lugar que sería su territorio. Abraham era un hombre de fe, porque él tenía bien claro qué era la fe. Cuando un día yo estaba dando una clase de fe, a mí me gusta mucho leer el texto y volverlo a leer y voltearlo de esa manera y leerlo de atrás para adelante y analizarlo de todas las formas posibles, y encontré que se resume la fe en 2 palabras. Y eso Abraham lo sabía. Por eso Abraham logró llegar hasta donde llegó y logró ser llamado, por eso justamente, el padre de la fe. Porque Abraham desglosó perfectamente el concepto de fe y lo encerró seguramente en 2 palabras. La fe consiste en 2 palabras: certeza y convicción. Certeza y convicción. Un hombre que camina sin certezas camina en incertidumbre. Un hombre que camina sin convicción en la tierra no sabe a dónde ir. Pero tú y yo sabemos que la fe consiste en certeza. La certeza de lo que Dios ha dicho para ti. La certeza de las promesas que Dios tiene para ti. La certeza que Dios quiere tenerte en el cielo. Y la convicción que todo lo que Dios dice para ti, yo estoy convencido que se van a aplicar en mi vida. La convicción que Dios dice para ti, las cosas que Dios tiene para ti, las promesas que Dios tiene para ti, tú tienes que tener una convicción 200% para que se lleven a cabo en tu vida. Sin certezas hay incertidumbres. Sin convicción hay falta de seguridad. Y no hay nada más triste que un ser humano sin certezas y sin convicciones. Aunque sí hay otra cosa más triste: un cristiano sin certezas y sin convicciones. Abraham sabía esto y por eso Abraham caminaba con pasos firmes sobre la tierra. Miró Abraham con ojos espirituales. Miró el Canaán. Cuando llegó Abraham a cruzar la tierra de Canaán, miró la tierra prometida. Esa tierra prometida que está ahí todavía. Cuando yo decía, algún día yo estaré viendo de lejos la tierra prometida y después podré entrar en la tierra prometida. Y hermanos, Dios ha sido tan generoso conmigo y con mi familia que Dios nos ha llenado de bendiciones. Y un día, hace no mucho tiempo, un día yo estuve parado ahí, justamente ahí, como decía el hermano Enrique, en la punta del monte Pisgah, que es el monte Nebo, en la punta con esta panorama, con eso que estamos viendo en la pantalla, que es la panorámica de la tierra de Canaán. Abraham quería llegar a esa tierra porque Dios se lo había prometido. Aunque Abraham no la conocía, no sabía dónde estaba, Dios ya se la había prometido. Porque esa tierra, aunque Abraham no la conocía, existía y existe hasta el día de hoy. Y hace 2 años tomamos esa foto y cuando yo estaba ahí, viendo delante de mis ojos la tierra prometida, hermanos, fue algo impresionante en mi vida. Constaté que ahí está. Constaté que el monte donde murió Moisés, ahí está. Que la tierra que Dios entregó o iba a entregar a Abraham es esa y que sí existía y la podíamos ver con nuestros propios ojos. Abraham había visto esa tierra con sus propios ojos, pero ¿qué creen? Abraham no se iba a conformar con ver esa tierra. Abraham quería ser trascendental. Abraham estaba listo, estaba dispuesto para caminar extra si fuera preciso, necesario.
Él vino a la tierra de Canaán y sabía que esa la iba a poseer, pero Abraham tenía su vista puesta más allá. Abraham tenía su vista puesta en la tierra prometida espiritual. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no se iba a detener en la tierra de Canaán. Abraham iba para más. Abraham tenía en su mente la tierra, como dice el texto, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allá es donde quería llegar Abraham y allá va a llegar Abraham. Allá es donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Y allá vamos a llegar. Y allá vamos a llegar. Pero necesitamos todavía caminar mucho trecho para eso. Entonces, Abraham se comenzó a convertir en el Abraham cuando fue un hombre de fe, cuando fue trabajando en su fe, cuando fue perfeccionando su fe, cuando obedeció a Dios. Porque él aspiraba a tener una relación perfecta con Dios. Tan es así que cuando llegó a la tierra prometida, llegó a Siquem y ahí fue donde edificó el primer altar para Dios. Ese altar para Dios era un deseo de estar en relación con Él, un deseo de agradarle, de glorificarle. Y después cuando bajó a Betel, establece otro altar para Dios. Y después cuando baja a Egipto y regresa a Betel, establece otro altar a Dios. Abraham buscaba tener una relación con Dios. Hermanos, si tú quieres poner tus pies en el cielo, necesitas buscar tener una relación con Dios todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida necesitas querer buscar una relación con Dios. Por eso vemos entonces que Abraham agradaba a Dios. Por eso vemos entonces que Abraham era un hombre de fe. Aunque aquí me voy a atorar un poco porque de pronto me encuentro a Abraham y me lo encuentro ahora como un ser que lo es de carne y hueso. ¿De qué estoy hablando? Me encuentro con un Abraham que no es perfecto. Me encuentro con un Abraham que tuvo fallas, que tuvo errores. Y me encuentro con un Abraham que empieza a sufrir los estragos de una hambruna. Y se presenta su primera prueba. Dios no te va a dejar sin pruebas. Dios no nos va a dejar sin pruebas. Dios nos va a probar. Porque para llegar al cielo necesitamos probar que podemos ser santos para llegar al cielo. Abraham fue un hombre de fe, aunque tuvo pruebas las cuales se probó. Era un hombre de carne y hueso, igual que tú, igual que yo. Era un hombre con luchas, con temores, con dificultades. Y cuando se encuentran ante su primera dificultad, se encuentra con la hambruna. No había comida en el Canaán. No había alimento para su ganado. Entonces, ¿qué hace Abraham? Busca sus propias opciones. Sabe que en Egipto hay tierra, sabe que en Egipto hay comida, pues baja a Egipto. Y ahí comete su primer falla. Abraham tuvo miedo de perder su vida. Y miente y obliga a su esposa Sarai a mentir. Y le miente a Faraón. Y después nos encontramos otra vez que Abraham ahora le miente a un hombre, un rey, al rey de Gerar, llamado Abimelech,
cuando bajan para el Negev, Abraham comete 2 veces la misma falta. Miente acerca de Sarai, diciendo que es su esposa, porque tiene miedo que lo mate. Hasta este punto habíamos visto un Abraham perfecto, un Abraham lleno de fe, un Abraham obediente, un Abraham que quería tener una relación con Dios. Pero ahora nos encontramos a un Abraham que también comete errores. Pero no me quiero quedar con esto, mis hermanos, porque aunque Abraham era un hombre de fe, se dejó llevar por lo que veía. Es decir, se dejó llevar por sus ojos carnales. Y sus ojos carnales veían 0 pastizales, 0 alimentos, su ganado todo flaco, sus hijos con hambre. Entonces, baja a Egipto y pone en riesgo su destino, pone en riesgo su futuro, pone en riesgo su estancia o su estancia que tendrá más adelante en el cielo. ¿Por qué? Porque veía con sus ojos físicos, veía una hambruna aquí en la tierra de Canaán. Pero aún en esas fallas, pero aún en esas faltas que tuvo Abraham, Dios estuvo ahí para protegerlo. Dios estuvo ahí para resarcirlo. Dios habla con Faraón. Dios habla con Abimelech y le dice, no toques de esa mujer, porque esa mujer está en mis planes y no la puedes tocar. Y Faraón no la pudo tocar, la regresó a su esposo. Y Abimelech no la pudo tocar y la regresó a su esposo. Aún cuando Abraham mostró sus debilidades y sus fallas, Dios estuvo ahí. Eso es lo que necesitamos saber. Aún cuando seamos hombres de fe, aún cuando seamos hombres obedientes y mujeres obedientes y de fe, vamos a tener fallas. Nos vamos a equivocar. Pero la buena noticia es que aún en esas circunstancias, Dios va a estar cuidándote. Solamente que trata o cuida de no equivocarte a propósito, de no cometer un error a propósito. Entonces, primero, ¿en qué momento Abraham se empezó a convertir en Abraham? Recuerden esto, cuando agradó a Dios por ser un hombre de fe. ¿En qué momento Abraham se convirtió en Abraham? Cuando le creyó a Dios. Ahí empezó a convertirse en Abraham. Abraham le creyó a Dios, hermanos. Y esto lo llevó a dar un paso adelante en su vida en todos los sentidos. En todos los sentidos. Abraham, para el capítulo 15, Abraham venía de haber rescatado a su sobrino Lot. Abraham había vencido a los ejércitos de los reyes del norte del Jordán, del lado este. Y Abraham los había recuperado y había regresado. Abraham ya se había encontrado, ¿sí? Ahora en su casa allá en Hebrón. Y seguramente estaba atemorizado por las consecuencias que podría tener. Pero cuando Dios se le presenta en capítulo 15, dice el versículo 1 en adelante. Se los voy a leer, dice: no temas, Abraham. No tengas miedo. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande. Será sobremanera grande. Dios le está diciendo a Abraham, no estés inquieto. Yo sé que tienes esa preocupación. Yo sé que temes por tu vida. Yo sé que estás en peligro de muerte. Pero tú no tengas miedo. No te inquietes, no temas. Yo soy tu escudo. Mi hermano, cuando Dios te dice que Él es tu escudo, entonces puedes dormir tranquilamente. Y Dios en este momento te puedo decir, Dios es tu escudo y es nuestro escudo.
Y Abraham le promete que su galardón será en sobremanera grande. Hasta ese momento Abraham no tenía descendencia. Hasta ese momento Abraham solamente tenía a su esposa Sarai, de casi 90 años, Abraham de casi 100 años. Y dice, Señor, ¿en dónde van a estar mis bendiciones? ¿Para quién van a ser? Pero en ese momento Dios desafía a Abraham. Dios lo desafía y le dice a Abraham, ven, sal. Y espiritualmente yo puedo pensar que lo tomó del brazo y lo llevó del hombro, casi abrazando, y le dijo, sal, Abraham, sal y mira a los cielos. Y cuando yo estaba en aquel lugar, allá en la tierra de Canaán, salí en las noches y veía los cielos, y veía las estrellas, y veía la luna. Y no quiero sonarme un poco ingenuo, pero ¿qué creen? La misma luna y las mismas estrellas que vi allá son las mismas que veo aquí. La misma luna, las mismas estrellas que Dios le mostró a Abraham son las mismas que tú puedes ver cada noche cuando sales y quieres voltear a las estrellas. Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Cuenta las estrellas si puedes contarlas. Cuenta las arenas del mar si puedes contarlas, porque así será tu descendencia. Para esto, Abraham ya era un hombre de fe. Para esto, Abraham ya tenía esas dos palabras en su mente, certeza y convicción. Y si Dios le había dicho que aunque tuviera 100 años, él iba a ser padre, aunque fuera contra todas las probabilidades, su esposa iba a estar embarazada, él sabía, porque tenía la certeza y la convicción de que Dios iba a cumplir, sabía que se lo iba a cumplir. Y le dice una promesa, así será tu descendencia. Y Abraham estaba listo, porque dice el versículo 6, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces le empieza a hablar de un pacto, y Dios quiere hacer un pacto con Abraham. Y Dios en ese momento, y más adelante el versículo 17 dice, hace un pacto con Abraham. Y dice el texto que Abraham era de 99 años, cuando se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Solamente le pone estas condiciones. Y esas condiciones no son para Abraham solamente. Esas condiciones son para ti y para mí. ¿Queremos poner nuestros pies en el cielo algún día? Necesitamos someternos a estas condiciones. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, quiere decir, obedece mis mandamientos, haz lo que yo te digo y sé perfecto. Sé perfecto, quiere decir, sé sin pecado. Y entonces, dice más el texto, versículo 5, y no será ya más tu nombre Abraham, sino ahora será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes. Y a partir de entonces, Abraham cambia su nombre. Ahora deja de ser ese hombre de casi 100 años, con una mujer casi 90 años, los cuales no tenían descendencia, y a partir de entonces Dios iba a mostrarles su poder. Dios quiere mostrar su poder a toda su humanidad. Y se lo va a mostrar y se lo muestra a Abraham. ¿Por qué Dios le cambió del nombre a Abraham? Porque ahora tenía otro propósito para él. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. Dios ahora le cambia el nombre porque vio en Abraham un hombre recto, un hombre que caminaba delante de él. Dios quiere cambiarnos el nombre. Dios quiere que no seamos simples seres humanos. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, cristianos convencidos, cristianos
con dos palabras impresas en nuestra mente y en nuestro corazón: certeza y convicción. La certeza y la convicción te van a dar tu personalidad, te van a dar una identidad. Y Abraham la tuvo. Tan la tuvo que Dios le cambió el nombre y ahora ya no iba a ser ese hombre inútil, estéril. Ahora iba a ser un padre de multitudes. Y la buena noticia es que en la misma Biblia vemos que Dios lo que le prometió, se lo cumplió. Dios lo que le prometió, se lo cumplió. Abraham sabía que Dios le iba a cumplir lo que le estaba prometiendo. Por eso, nosotros necesitamos creerle a Dios, creerle en todas sus promesas. Hace poco decía en una clase que dediquemos tiempo, ahora que tenemos más tiempo de lo normal, en leer la Biblia y buscar todas las promesas que Dios tiene para nosotros y subrayarlas en tu Biblia y anotarlas en tu cuaderno y transcribirlas a tu mente y a tu corazón, porque son las que te van a dar certeza y convicción. Sin esa certeza y convicción, vas a terminar siendo un cristiano temeroso, un cristiano que de todo se va a asustar. Y hasta este punto es lo que menos agrada a Dios. ¿En qué momento Abraham se terminó de convertir en Abraham? ¿Sabes en qué momento? Abraham se terminó de convertir en lo que fue, lo que es, cuando pasó la prueba. Cuando aprobó esa prueba pero tan difícil. Dios le puso a prueba. ¿Y sabes cuál fue? La prueba más dura que un ser humano puede tener. La prueba más dura que un ser humano, que un padre puede pasar. Dice Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Siempre con esa disponibilidad. Heme aquí, Señor. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, para que no haya confusiones, Abraham. Tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto y sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Qué prueba tan difícil? Una prueba que yo creo que ningún ser humano podríamos aprobar, podríamos pasar. Abraham, ¿saben qué hizo Abraham? Él no dijo: pero Señor, es mi hijo, es el único hijo que tengo. Pero Señor, tú me habías prometido. Abraham escuchó que le entregara a su hijo, su único hijo, al que amaba tanto. Ve y preséntamelo en holocausto en aquel monte. Y dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vean hasta dónde llega la convicción de Abraham. Vean cómo Abraham estaba perfectamente convencido de las promesas que Dios le había hecho. Porque la promesa que Dios tenía era que de Isaac, de su hijo, de ahí iba a venir una gran descendencia. Y ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Cambié de opinión. Ya quiero que lo entregues en sacrificio.
quiero que lo entregues en holocausto. Holocausto era poner una especie de altar de leña y prenderle fuego y poner ahí lo que iba a estar en sacrificio, que en este caso iba a ser su hijo Isaac. Pero ¿saben una cosa? Abraham ya sabía cómo es el plan de Dios. Abraham hasta este punto ya sabía, ya había comprendido cómo es como Dios trabaja, cómo es como Dios funciona, cómo es como Dios actúa. Y él ya lo sabía. Él sabía que Dios le había prometido que Abraham, que Isaac iba a ser, de Isaac iba a venir la descendencia. Y ahora le dice que no. Abraham sabía que Dios tenía un plan. Si logramos comprender esta historia, si logramos comprender estos conceptos, vamos a lograr comprender, hermanos, ¿sí? Que las pruebas que Dios pone en tu vida es una especie de carrera de obstáculos. Cuando un atleta corre en una carrera de obstáculos, cuando va corriendo a toda velocidad y se encuentra el primer obstáculo, no es para frenarse de pronto, no es para detenerse, es para poner todo su esfuerzo y brincarlo. Y después vendrá otro obstáculo y empeñar toda su energía y saltarlo. Y después vendrá otro obstáculo y el juego consiste en saltar los obstáculos. Porque después de haber saltado los obstáculos, Dios tiene algo más grande para ti. Abraham sabía todo eso, por eso entonces no dudó en entregar a su hijo, porque él ya sabía que venía detrás de la prueba. Abraham ya sabía, porque Abraham le había creído a Dios la promesa que Dios le había dicho que de Isaac vendría la descendencia. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 18. Dice versículo 17, para empezar, dice, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecidas, ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham había entendido que Dios, aunque Abraham entregara a su hijo y lo quemara en sacrificio en holocausto, Dios tenía el poder para regresárselo con vida, para continuar su vida y establecer y cumplir con las promesas que él le había dado. Era un obstáculo que Abraham tenía que pasar, tenía que superar, tenía que librar. Y por su fe, solamente por su fe y solamente por esas dos palabras, certeza y convicción, lo pudo lograr. Y así fue como lo hizo. Abraham pasó la prueba. Abraham pasó la prueba. ¿Cuántas pruebas hemos pasado? ¿O cuántos cristianos se han apartado porque no lograron superar la prueba? ¿Cuántos cristianos van a dejar de caminar en el cielo porque no entendieron que Dios te va a poner una prueba, pero no te va a dar nada que no puedas soportar? Y detrás de la prueba siempre Dios va a abrir una puerta donde no la hay. Y lo vemos en todas las historias. El pueblo de Israel iba huyendo de los egipcios y se encuentran en un punto donde no hay salida. El mar rojo a sus espaldas, un gran risco a su lado izquierdo, un gran ejército a su lado derecho. No había salida. Iban a morir. Pero Dios dice a Abraham, dice a Noé, levanta tu vara y abre el mar. Y entonces Dios con su gran poder
permite que se abra una puerta para que haya un escape. Dios te va a poner a prueba. Dios me va a poner a prueba. Dios nos va a poner a prueba. Pero no hay prueba que tú no puedas pasar. No hay prueba que sea imposible de pasar. Habrá pruebas sencillas, pero va a haber pruebas muy difíciles. Pero son para que las podamos librar. Son para que podamos saltarlas, porque después de esa prueba viene algo mejor. Entonces, Abraham pasó la prueba. Te tengo noticias entonces. Dios va a poner a prueba tu fe. Dios va a poner a prueba nuestra fe. Pero te tengo una noticia mejor. Ninguna prueba es imposible. Ninguna prueba es imposible de pasar. Dios, afortunadamente, mi hermano, gloria a Dios, y afortunadamente Dios no te va a pedir la prueba que le pidió a Abraham. Dios no te va a decir, sacrifícame a tu hijo. Entrégame a tu hijo en holocausto. Dios no te va a decir, entrégame a tu esposo en holocausto, entrégame a tu esposa en holocausto. Aunque en ese punto a lo mejor un esposo o una esposa diría, sí, Señor, llévatelo. Pero no, Dios no te va a poner esas pruebas. ¿Sí? Dios no te va a pedir que hagas algo malo. Cualquiera que sea tu prueba, escucha bien esto. Cualquiera que sea tu prueba, Dios te va a dar la salida. Si tu prueba es quedarte otros 30 días en tu casa, mi hermano, esa no es ninguna prueba. Si tu prueba es quedarte otros 60 días, mantente a prueba. Si tu prueba es que tengas esa enfermedad del coronavirus, lo que tú necesitas hacer es resistir. Resistir y confiar en Dios, porque Él va a proveer. Él va a proveer donde no lo hay la salida. Él va a proveer donde no lo hay el medicamento. Él va a proveer donde los doctores no ven la salud para ti. Decía Isaac, papá, ya estoy viendo todo. Aquí está la leña, ya está el fuego. Y papá, ¿y dónde es el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde? ¿A quién vamos a poner en el holocausto? ¿A quién? Abraham fue un hombre de fe porque tenía la certeza que Dios iba a dar una salida. Aún matando a su propio hijo, aún teniendo el escudo, el cuchillo sobre su hijo, aún estando muerto Isaac, Abraham sabía que Dios lo podía levantar de la muerte. Sin embargo, Dios lo que quería no era su hijo. No era que matara a su hijo. Dios lo que quería era probar el corazón de Abraham. Pon atención. Dios no quiere que te enfermes. Dios no quiere que tengas ningún tipo de enfermedad. Lo que Dios quiere probar es tu fe cuando estás sano. Pero también quiere probar nuestra fe cuando estamos enfermos. Mucha gente cuando escucha, quiero decirte que tienes cáncer, y se muere más del susto que de la misma enfermedad. Y cuando les han dicho, tiene el coronavirus, se muere más de la impresión que del mismo virus. Necesitamos confiar en Dios. Estamos ante las pruebas. Dios quiere que nosotros pasemos esas pruebas porque Él quiere vernos caminar con Él en el cielo. Y si el vernos caminar con Él en el cielo implica quedarnos aquí 30 días en nuestra casa, quédate en tu casa. Y si implica quedarte hasta junio, hasta julio, quédate. Puede ser la pandemia más fiera del mundo y la más fiera que haya existido sobre la faz de la tierra. Pero te tengo noticias.
Dios tiene el control. Dios la está permitiendo. Nada escapa a su control. Dios la está permitiendo. Pero tú no tengas miedo. Haz lo que debes de hacer. Cuídate, toma tus precauciones, haz tu parte, pero no tengas miedo porque la gente se va a enfermar más del miedo que del mismo virus. Jesús le decía a sus discípulos allá en Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis. No temáis, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darles el reino. No tengan miedo. Traducido a nuestros tiempos, traducido para que lo comprendamos mejor, no tengan miedo, mis hijos. Dios nos está diciendo, no tengan miedo, cristianos de este tiempo. No tengan miedo porque a Dios le plació establecer un refugio aquí en la tierra. Porque a Dios le ha placido darles el reino. Porque Dios quiere que ustedes estén con Él en el cielo. Pero antes necesitamos estar fuertes aquí en la tierra. Antes necesitamos estar llenos de fe aquí en la tierra. Recuerda que tu caminar al cielo comienza caminando aquí en la tierra. Si tú caminas lleno de fe, de certeza y convicción, obedeciendo a Dios y agradándole en todo, estás caminando con pasos firmes y seguros al cielo. Y pasarás y avanzarás, pero llegarás al cielo. Mantengámonos. Estas pruebas que estamos viviendo, necesitamos aprender que las vamos a superar. Que las vamos a superar, mis hermanos. Y habrá algunos hermanos que ya seguramente o desafortunadamente han padecido y han sufrido y han llegado hasta la muerte. Pero no sabemos, a lo mejor era el plan de Dios, porque Dios a cada ser humano nos da un lapso de tiempo, como decía Pablo a los atenienses. Él estableció un lapso de tiempo donde nacer y donde morir. A lo mejor se había terminado su tiempo en esta tierra. Y si mueren en Cristo, ¿sí? Eso es ganancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, les animo a que construyamos nuestro camino al cielo, caminando como Dios nos manda aquí en esta tierra, porque después caminaremos en el cielo con Dios. Que Dios nos guarde. Amén. Gracias, mis hermanos.